Hola, les doy la bienvenida a esta segunda clase del taller literario a distancia en plena cuarentena por el coronavirus en Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de una obra literaria fundamental, espectacular, que se llama La vida es sueño. La vida es sueño es una obra de teatro escrita por Pedro Calderón de la Barca, que fue estrenada en el año 1635 en Madrid. 1635, hace ya unos años, ¿no? Se trata de una época convulsionada, como la nuestra, que también es una época convulsionada. Digamos, para tratar de ubicarnos, tratar de imaginarnos qué estaba sucediendo, cómo se vivía el mundo en Madrid en 1635. Esquemáticamente, muy en líneas generales, vamos a decir que todavía se estaba procesando tanto culturalmente como subjetivamente, el fin de la Edad Media, por decir muy en líneas generales, y el pasaje hacia la modernidad, ¿no es cierto? La época en la cual aparentemente todavía estaríamos. Un gran cambio de cosmovisión, que esta obra, digamos, se incluye en lo que sería la estética o el estilo o el movimiento, la poética del barroco. El barroco es un movimiento o estilo, bueno, como decíamos, artístico, que claro, trae una serie de interrogantes o de preocupaciones específicas. Por ejemplo, la fugacidad o la inestabilidad o la fragilidad de la vida, que de pronto, claro, la vida aparece de una manera mucho más frágil y mucho más inestable de lo que aparentemente se vivía en el periodo anterior. Como vemos, la modernidad sigue, arrastra consigo una serie de preocupaciones, por ejemplo esta, ¿no es cierto? También como preocupación está dando vueltas un pesimismo respecto de la naturaleza humana, ¿no es cierto? ¿Es el hombre el lobo del hombre o hay una bondad natural en las personas? ¿O la bondad o la solidaridad tienen que ver con la educación? ¿Se enseña, se aprende? ¿O los seres humanos venimos ya naturalmente buenos? Bueno, otra pregunta que me parece que nos puede seguir convocando. Otra cuestión que es importante en el barroco es la preocupación política acerca de la tiranía, ¿no es cierto? Podemos decir el abuso de poder de quienes gobiernan. Esto también era una preocupación propia del barroco, teniendo en cuenta, como ya les dije, que se había pasado de una forma de vida individual y social junto, medieval, que tenía otras características, hacia una vida moderna. Y también hay una preocupación que tiene que ver con empezar a percibir la vida humana como un baile de máscaras. ¿Qué es la apariencia y qué es la realidad? ¿Es la vida como un sueño? Esto va a ser, obviamente, una de las preocupaciones centrales que atraviesa esta obra, que se llama justamente La vida es sueño. Uno de los temas principales que se abordan en esta obra, y por eso la elegí en esta circunstancia en particular, tiene que ver con la libertad y el encierro. Y también ustedes van a ver que hay una preocupación alrededor del destino y del libre albedrío. ¿Estamos predestinadas las personas? ¿O podemos elegir quiénes somos? En particular, hay una situación de encierro en esta obra y por eso me vino a la mente como para traérselas en esta circunstancia por la que estamos atravesando, diríamos, planetariamente. Entonces, ya dijimos que se inscribe en el estilo o movimiento barroco, que si tenemos que pensar, bueno, antes de continuar, les quiero decir que la obra obviamente no está sujeta a derechos, la pueden conseguir fácilmente googleando el título de la obra, el autor, la van a encontrar en internet de manera libre y también van a encontrar interpretaciones en YouTube, porque como se trata de una obra de teatro, van a encontrar obras de teatro, van a encontrar monólogos, bueno,
la pueden encontrar fácilmente. Les recomiendo la lectura. De todas maneras, la lectura van a ver que es una lectura ripiosa, es una lectura difícil, porque en ese momento, en el barroco, las obras de teatro se escribían en verso. Y en la escritura propia del barroco hay algo oscuro, hay algo difícil, hay algo ripioso, hay algo muy adornado. La estética del barroco tiene que ver con lo que podríamos llamar en latín el horror vacui, que quiere decir el horror al vacío, esa necesidad de llenar todos los espacios vacíos con adornos, con palabras, con giros de ingenio también desde el punto de vista del uso del lenguaje. Yo creo que en nuestra época también hay algo del orden del horror vacui, ¿no es cierto? De llenar todos los vacíos en la medida de lo posible. Por eso me parece que quizás desde un punto de vista podemos decir también que si bien el barroco es un movimiento histórico que está en el pasado, nuestra época tiene algo de barroca. No sé, se puede decir algo así. Yo lo que les quiero compartir es que si bien el lenguaje de esta obra literaria es enrevesado, es oscuro, la historia que se narra, la fábula, el argumento de esta obra de teatro es bastante sencilla. Yo se las voy a contar. Resulta que lo que narra La vida es sueño, una de las líneas narrativas de la obra, es así. Hay un rey en Polonia que tiene un hijo, ¿cierto? Que va a ser su heredero. Este hijo, que se llama Segismundo, cuando Segismundo nace, los oráculos, los astrólogos vaticinan que en el momento de convertirse en rey, va a ser un rey tiránico, va a ser un déspota. Entonces, claro, el rey de Polonia no puede permitir dejar a su pueblo en manos de un tirano, aunque se trate de su propio hijo. El rey de Polonia urde un plan. Decide encerrar a su hijo Segismundo en una torre, diciéndole al pueblo que su hijo lamentablemente se murió, dejarlo encerrado en esa torre donde va a haber un sirviente, un lacayo que se va a encargar medianamente de educarlo, de alimentarlo, pero donde Segismundo no va a ver absolutamente a ninguna otra persona. Se va a criar, va a crecer, se va a desarrollar en absoluto aislamiento. Llegado a un momento de su vida, cuando tenga la mayoría de edad, cuando esté en condiciones de hacerse cargo del gobierno, el rey de Polonia va mediante drogas, somníferos, va a dormir a Segismundo, lo va a sacar de esa torre en la que lo había encerrado y lo va a llevar precisamente al palacio, al trono, a la posición de rey, a la posición de gobernante. Entonces Segismundo se va a despertar en esa situación, siendo de pronto el rey del país, y los demás, el rey, el resto de la corte, el resto de la gente va a observar cómo se comporta, va a observar si efectivamente los oráculos, los astrólogos estaban en la razón, si efectivamente Segismundo se comporta o no como un déspota o como un tirano, teniendo la posibilidad de volver a dormirlo y en el caso de que fuera un déspota, volver a encerrarlo en esa torre. Lo que sucede es que una vez que Segismundo se despierta de pronto en la posición de rey, se empieza a comportar, podemos decir, como un bruto, ¿no? Dirían en aquella época, un bruto sería un animal salvaje, como una bestia salvaje. Empieza a cometer abusos de poder terribles, en fin. Expresa las peores cualidades que una persona podría expresar, no es para nada prudente, no es para nada ni solidario, ni piensa en los demás, comete toda clase de abusos y aberraciones, y por lo tanto, el rey y los que estaban ahí dicen, bueno, sí, los oráculos tenían razón, los astrólogos tenían razón, hay que volver a encerrar a Segismundo y lamentablemente vamos a tener que dejarlo encerrado para siempre porque efectivamente se trata de un déspota. Cuando Segismundo vuelve a despertarse en su prisión, experimenta una conmoción muy grande. Y tiene como una especie de salto de conciencia, ¿no? Su conciencia se transforma por esa experiencia que acaba de vivir, que fue ese quiebre, esa disociación tan profunda de verse
de haber pasado de ser un prisionero congénito a estar en la posición de rey. Y comprende algo de la vida, que Calderón de la Barca lo plasmó en la forma de un monólogo que dice este personaje, el personaje de Segismundo, un monólogo que llegó a ser muy famoso por su belleza y que yo les voy a compartir en este momento a ustedes de este libro, La vida es sueño, cualquier edición viene bien, y que dice así: es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta el despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento, escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Bueno, este es el famoso monólogo de Segismundo, que es para aprendérselo de memoria, porque, bueno, es muy genial. Claro, él tiene esta experiencia de que en realidad no hay manera de saber él no tiene manera de saber si lo que está viviendo en este momento es la realidad o es la ficción. Aparece este tópico del sueño, que en realidad es un tópico que está en la literatura, o podemos decir en la imaginación colectiva desde la antigüedad. A mí, cuando preparaba esta clase, me venía a la mente un poema muy breve del poeta Chuang-Tze, que dice: Chuang-Tze soñó que era una mariposa. Al despertar no sabía si era Chuang-Tze que había soñado ser una mariposa, o en realidad era una mariposa que soñaba con ser Chuang-Tze. Bien, este hermoso poema habla de esta pregunta que nos podemos hacer, de si es la vida una ilusión, de si es la vida un sueño. El punto es que para Segismundo, esa experiencia, esa duda, esa pregunta, recuerden que en la clase pasada decíamos que la literatura tiene que ver con las preguntas que nos hacemos, con las preguntas implícitas que corroen nuestras certezas sobre la realidad, que la corroen felizmente porque nos abren la ventana a mundos nuevos, ¿no? Esta inquietud, esta incertidumbre que aparece en Segismundo, a él lo convierte en la obra, en La vida es sueño, en una persona de pronto más compasiva. La conclusión a la que él llega es: bueno, si la vida es sueño, entonces ¿de qué sirve comportarse egoístamente? ¿De qué sirve ser cruel con los demás para el propio beneficio? Y se convierte en una persona, sí, capaz de gobernar, teniendo en cuenta el bien común y el interés de las demás personas. No importa, La vida de sueño tiene otras tramas narrativas, les adelanto el final de la obra. Finalmente el rey de Polonia termina advirtiendo que en definitiva Segismundo sí es una persona idónea para gobernar de una manera justa y sí termina ocupando el trono de Polonia. Esto es muy interesante porque tiene que ver con el libre albedrío y con la posibilidad de no estar sujetas al destino, a lo que se ha predestinado
para nosotras, ¿no? En un juego interesante, como podrán ver, en un juego de ingenio de los que les gustaba tanto a la gente en la época del barroco. El tema es que, bueno, vivimos tiempos extraños hoy y se vivían tiempos extraños también hace mucho tiempo. Vivimos tiempos que por momentos nos hacen sentir que estamos soñando, que estamos en un sueño, que no reconocemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor o que no podemos prever tampoco lo que va a suceder. Esta obra yo se las ofrezco como inspiración para escribir el texto que ahora les voy a proponer que escriban, que quédense tranquilas, no es una obra de teatro en verso al estilo del barroco español, pero sí me interesa que la tengamos como fondo, como punto de, como caldo de cultivo, ¿no? Como lugar de inspiración. Si despertáramos, yo les quiero proponer este interrogante. Si despertáramos de esta cuarentena como si hubiera sido un sueño, ¿no? Llevamos más o menos 15, 20 días de cuarentena y el mundo a nuestro alrededor y el mundo en nuestro interior parece haberse transformado bastante. ¿Qué pasaría si despertáramos hace 20, 30 días, cuando no sabíamos que íbamos a estar en esta situación? Y yo les propongo pensar esto. ¿Qué preguntas de las que teníamos en aquel momento, hace 20, 30 días, se nos transformaron? Por ejemplo, yo me preguntaba si iba a ver a mi amiga, no sé, dentro de 2 o 3 días, y ahora me pregunto si la voy a ver el mes que viene, o si la voy a ver cuándo. Ahí hubo una pregunta que se transformó. Hay muchas preguntas que se nos transformaron. Yo les invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuáles de las preguntas que teníamos dando vueltas y que teníamos zumbando en nuestra cabeza hace 30 días, ahora son otras? Se transformaron, se modificaron, se profundizaron. Y si ustedes están viendo este video ya no en época de cuarentena, si lo están viendo en algún otro momento, por supuesto que este mismo ejercicio se puede hacer tomando un periodo de nuestra vida, como por ejemplo el último año. Si dijéramos, imaginémonos que todo el último año de nuestra vida fue un sueño y que volvemos exactamente hace un año atrás. Despertamos. ¿Cómo se habrían transformado nuestras preguntas? ¿Cómo se habría transformado nuestra situación vital? Como si fuésemos Segismundo, ¿no? Que de pronto aparecemos de nuevo hace un año y decimos, fue un sueño. ¿En qué sentido esa experiencia a mí me transformó? Entonces, a continuación, en el siguiente video, les voy a dar la consigna de escritura para esta clase número 2 de taller literario a distancia.